Bueno, vamos a explicar el problema 7 de la guía 5. Dice, un bloque de hielo de 445 newton resbala sobre un plano inclinado de 1,52 metros de largo y 0,915 de alto. Una persona empuja el bloque hacia arriba paralelamente al plano de manera que desliza hacia abajo a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,1. Determinar la fuerza ejercida por la persona, el trabajo realizado por la persona sobre el bloque, el trabajo realizado por la gravedad sobre el bloque, el trabajo realizado por la superficie del plano inclinado sobre el bloque y el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre el bloque. Bueno, anotamos los datos, vemos que tenemos un peso de 445 newton, tenemos una longitud de 1,52 metros, tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,1 y, bueno, nos pide sacar todas estas variables que, bueno, están copiadas nuevamente acá. Obviamente lo primero que hacemos es plantearnos un esquema de lo que está sucediendo, que en este caso ya lo proporciona el problema. Y por otro lado, identificar qué conceptos vamos a utilizar. Si estamos hablando de trabajo, obviamente que estamos introduciendo los conceptos de trabajo y de energía, y para eso recordamos un poquito que el trabajo era un producto escalar entre dos vectores, ¿no? Entre el vector F, ¿sí? Y el vector distancia o el desplazamiento que tenía el cuerpo, ¿sí? Esto cuando lo traducíamos, ¿qué nos quedaba? Nos queda F por D, el módulo de F por el módulo de D, o sea, lo que vale, ¿sí? Cada uno de estos valores, por el coseno que forma la fuerza con respecto al ángulo en el cual se produce, vamos a poner θ, con respecto a la dirección del movimiento, ¿está? Es decir, avanzó cierta distancia y si la fuerza coincide con esa distancia es 0 grados, pero si la fuerza está aplicada para un lado y el movimiento es en otro, como suele pasar normalmente con la fuerza de rozamiento, en ese caso tenemos un ángulo de 180 grados. Entonces, habiendo identificado esto, lo que hacemos es retomar el dibujo que nos proporcionan en el problema, que en este caso ya lo tenemos, y lo que vemos acá traducirlo a un diagrama de cuerpo libre. Es decir, ¿qué vemos? Vemos un peso que se ejerce hacia abajo, la fuerza que hace el hombre, la normal que es perpendicular al plano del inclinado, y una FR que en este caso está dibujada en este sentido y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que la normal es perpendicular al plano, lo único que hacemos es girar, entonces lo que antes veíamos inclinado ahora lo vemos vertical, el peso que antes lo veíamos vertical y apuntando hacia abajo, se gira un poquito formando un ángulo con respecto a la dirección perpendicular. Y hay una fuerza F, que es la fuerza que aplica el hombre, y además tenemos una fuerza de rozamiento, ¿está? Esa fuerza de rozamiento, ¿por qué está dibujada acá? Superpuesta con la fuerza que hace el hombre. Primero porque la trasladamos a un solo punto, que es el punto que vemos ahí. La hacemos concurrir a ese punto. ¿Y por qué pusimos la FR ahí? Porque si ustedes leen el problema, ¿sí? Ustedes dirán, pero el hombre hace una fuerza hacia arriba. Sí, hace una fuerza hacia arriba. Pero si recordemos la lectura del enunciado, fíjense lo que decía acá. Acá decía que se movía hacia abajo, se movía, dice, una persona empuja el bloque hacia arriba, paralelamente al plano, que desliza hacia abajo a velocidad constante, ¿está? Eso es muy importante. O sea que el movimiento lo está llevando naturalmente hacia abajo, por más que el hombre esté empujando, ¿está? Eso es muy importante para tener en cuenta al momento del planteo de las fuerzas, y vamos a ver eso en qué influye cuando analicemos los trabajos. Entonces fijémonos acá. Primero los datos los pasamos a esta tablita, vamos juntando los datos que tenemos, ya podemos empezar con la ejecución. Y por otro lado vamos a necesitar este ángulo para el planteo de las fuerzas. Entonces,
Fíjense que esto lo sacamos desde el seno del ángulo. Si ustedes identifican acá, pueden ver que acá se puede sacar este ángulo desde la altura que vemos acá y la hipotenusa, es decir, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto para nosotros es h y la hipotenusa es l. De ahí podemos despejar arco seno y nos da 37,01 el ángulo ese que está planteado acá. Bien, ese ángulo acá es el mismo que este que tenemos acá, porque si ustedes se fijan, miren, acá tenemos el triángulo, ¿lo ven? Este grande, que es el mismo que se forma acá. ¿Está? A ver, ese triángulo es igual a este de acá. Si esto vale alfa, supongamos que esto valiera 30, ¿cuánto va a valer esto? Esto va a valer 60, ¿está? Y esto de acá va a valer 30, por eso es que se vuelve a repetir acá el ángulo del plano inclinado, se vuelve a repetir en ese que yo dibujé ahí en color verde. Bueno, una vez que tenemos definido esto, seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones para el eje X y plantear un balance para el eje Y. ¿Por qué? Porque para sacar el trabajo nos pide que saquemos el trabajo hecho por de la persona sobre el bloque. O sea que vamos a necesitar sacar esta fuerza que vemos ahí. Y para poder sacar esa fuerza que no la tenemos que hacer un balance en el eje X y un balance en el eje Y. Desde el balance en el eje X nos queda que hay una fuerza hacia la derecha, positiva, y hay una componente horizontal del peso, que si ustedes se fijan, es esta que tenemos acá. Esa la podemos sacar con el seno del ángulo. Seno es cateto opuesto, que es el px, dividido en la hipotenusa, que para nosotros es el peso. Entonces, eso que vemos ahí, que es lo mismo que se traduce acá, esa es la px, que esa es la que tenemos que plantear acá, la componente horizontal del peso que se llama px. Yo directamente la pongo de una para no hacer tanto lío, porque si no después por ahí se confunden y siguen repitiendo el px. Entonces directamente lo pueden sacar aparte y después lo traen acá, ¿tá? Para ver si es con seno o con coseno. En este caso se saca con seno porque ese es el ángulo que dispongo. Si lo sacan con coseno van a necesitar el otro ángulo. Lo podrían haber sacado con coseno a esta componente, pero necesitan el ángulo de acá, ¿está? Es lo mismo, cualquiera de los dos es lo mismo. El tema es que quedan obviamente opuestas, ¿no? Bien, la fuerza de rozamiento a su vez se define como mu por la normal, pero la normal no la tenemos. Entonces por eso necesitamos plantear un balance en el eje de las Y. Desde un balance en el eje de las Y nos queda esto que vemos acá. Fíjense que esto que vemos ahí es ¿qué cosa? Vamos a borrar esto que quedó ahí. Bien. Lo que veíamos ahí es la FP seno 37 más la fuerza de rozamiento que apuntaba hacia la derecha, y en el eje de las Y, ¿qué tenemos? En el eje de las Y tenemos la normal y la componente vertical del peso, es decir, tenemos esta componente, la PI. Y si la otra la sacábamos con seno, obviamente esta se saca con coseno de alfa, el ángulo que está al lado de este cateto adyacente, ¿sí? Entonces con eso ya estamos en condiciones de acá, por ejemplo, de despejar la normal, porque todas estas variables se conocen. Entonces, una vez planteado todo esto, este esquema de ecuaciones, lo que hacemos es empezar a resolverlo y decimos, bueno, retomamos la ecuación de la 1, y la 2 y la 3, vamos a poder sacar la fuerza para después plantearla, para poder utilizar el trabajo que hace la persona sobre el bloque. Entonces, de la primera ecuación, o de la del balance en el eje Y, que es la 3 en realidad, podemos sacar, de la 3 sacamos el valor para la normal. Fíjense que esto que estaba restando pasa para el otro lado sumando, que es esto que tenemos acá, y tenemos el coseno del ángulo, tenemos el valor del peso, que era 445 con Newton, con eso sacan el valor de la normal. Teniendo la normal, ya estamos en condiciones de reemplazarlo en esta ecuación, ¿sí?
y poder sacar, despejar el valor para F, es decir, todo esto que restaba pasa para el otro lado sumando y todo esto que suma pasa restando. Nos olvidamos por un ratito de esto y trabajamos con este lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, de acá nos queda que la fuerza es igual a 232,34 newton. Como ya tenemos el valor de la fuerza, lo que nos queda ahora es volver a plantear la ecuación para el trabajo, que era la ecuación 4 que habíamos planteado acá, y fijarnos que es F por la longitud que avanza a lo largo del plano por el coseno de 180 grados. ¿Por qué coseno de 180? Y bueno, porque fíjense, acá tenemos el plano, ¿no es cierto? El hombre aplica una fuerza en este sentido, ¿sí? Pero el movimiento se produce justamente en el otro sentido, en sentido contrario, es decir, así. Por lo tanto, digo, con esto no estoy marcando ningún vector, solamente, bueno, le vamos a hacer una flechita doble como para indicar que estoy indicando que el movimiento viene en este sentido, ¿sí? Si el movimiento viene en este sentido, con respecto, avanza con respecto a al movimiento natural que tiene, entonces vamos a tener que ese ángulo va a ser de 180 grados. Por eso es que acá tenemos la fuerza con respecto a ese movimiento y con lo que avanzó, que son 1,52, me da un trabajo negativo, porque coseno de 180 es negativo. Eso por un lado. Después vamos a ver ahora, nos pide el trabajo de la fuerza del peso. Fíjense que la fuerza del peso sería interpretar lo que pasa con la fuerza que apuntaba acá hacia abajo, ¿no? Ahora vamos a hacer, el peso apuntaba hacia abajo. Esto tiene dos componentes, una componente horizontal y tiene una componente vertical, quiero decir, y una componente horizontal. Esta componente vertical no hace trabajo, ¿por qué? Porque la tengo, si el movimiento está en este sentido, ¿sí? Y yo analizo esta fuerza, ¿cuántos grados voy a tener? Y bueno, voy a tener 90 grados acá. O sea, entre esto y esto tengo 90 grados. Por eso es que esta componente no me hace trabajo. La que me hace trabajo, ¿cuál es? Es la componente que marqué en color rosado. Es decir, y esta está con respecto al movimiento que va en este sentido, lo tenemos a 0 grados. Por eso tenemos que hacer PX por la longitud de avance por coseno de 0 grados. La PX era la componente horizontal que la sacábamos con el seno, que es esta que teníamos acá, ¿se acuerdan? Y si teníamos este ángulo, la sacábamos con el seno de 37. Esto se refiere pura y exclusivamente a PX. No estamos hablando del ángulo que hace con el movimiento. El ángulo que hace con la dirección del movimiento es de 0 grados y eso nos da 1. Entonces ahí hemos sacado el resultado para este trabajo que nos da este valor que tenemos acá, el 407,16. Bien, con respecto a la normal ahora, ¿sí? Con respecto a la normal, ¿qué nos pedía? Nos pedía sacar ahora el trabajo con respecto, el que hace ahora el plano realizado por la superficie del plano inclinado sobre el bloque. Bien, en este caso, fíjense que la normal apuntaba siempre perpendicular al plano, era esta. Y si el movimiento, como habíamos dicho, lo teníamos así como va, tal cual como está la flecha, vamos a poner una doble flechita así, se mueve en este sentido, ¿cuánto va a ser el ángulo de la normal con respecto a esa distancia o a ese desplazamiento que tenemos? De 90 grados. Por eso esto da 0. Y después nos piden eso y con eso quedaría culminado el punto C. El punto D pide el trabajo realizado por las fuerzas resultantes sobre el bloque.
Fijémonos que la fuerza resultante directamente es cero. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que habían hacia la derecha, que en este caso es la fuerza del hombre más el rozamiento, equilibran a la componente P, a la componente del peso o Px. ¿Por qué? Porque el movimiento era velocidad constante. Si era velocidad constante y la aceleración era cero, ¿sí? Que algo fuera velocidad constante significaba que no había aceleración. Si no hay aceleración, significa que la sumatoria de las fuerzas era igual a cero. Si la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, no significa que no hay fuerza, significa que las fuerzas de la derecha equilibran a las de la izquierda. Pero como me está pidiendo justamente esto, que es la resultante o la fuerza neta, también se puede llamar a esto fuerza neta, eso no existe, es cero. ¿Está? Entonces por eso el resultado de esto es que da cero para ese trabajo. Bien, eso sería con respecto a todo el problema en sí. Y bueno, de esto lo que nos queda como aprendizaje es lo siguiente. Que, a ver, podemos ver. Bueno, de acá el aprendizaje que nos va a quedar de esto es, no puedo mover la página, a ver, volvemos para atrás. Bueno, se me clavó acá esto. Ahí está. Bien. Entonces, de esto lo único que podemos decir es que, es importante tener en cuenta el sentido o sea, analizar bien cuál es el ángulo de las fuerzas con respecto al movimiento, tener en claro que la normal no hace trabajo, tener en claro que la fuerza neta no hace trabajo, y leer bien el enunciado, porque para este problema en particular veíamos que el enunciado ya nos daba un montón de datos con respecto a que decía que había un movimiento a velocidad constante y hacia abajo. Bueno, con esto estaría el problema terminado y hasta acá habríamos llegado. Esto es todo.